¿Qué está pasando en Universitario de Deportes? ¿Cómo entender este mal momento que ha llevado al cuadro estudiantil a perder la punta del torneo de una manera sorpresiva, además con 3 derrotas al hilo? Algo que es totalmente, creo, sorprendente e inesperado de buenas a primeras por el hincha estudiantil, saber que la U, que venía de ser invicto en el torneo vigente, que tenía más de 2 años sin perder en el Estadio Monumental, que en condición de local en 3 situaciones futbolísticas termine complicándose más de la cuenta de manera seguida, más allá de la Copa Libertadores de América, que es un punto en el medio, es lo que vamos a tratar de resolver hoy en día. Un jugador clave en Universitario de Deportes desde la llegada en su momento allá por el 2023 es el de Rodrigo Ureña, que para nosotros es una de las razones principales para entender este mal momento de la U, que mucha gente dice, pero si el equipo es el mismo, ¿qué está pasando? Que la U no es capaz de sostener el resultado, de sostener los partidos y sostener a la larga la punta del torneo. Vamos a ver finalmente si logra o no campeonar a la apertura, pero vamos a tocar unas breves declaraciones de Jorge Fossati que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto y luego hacer un análisis estadístico y también un poquito de movimientos dentro del terreno de juego para conocer finalmente qué cosa es lo que se ha dado. Ustedes recordarán, perdón, algunas situaciones que se han venido dando a lo largo de la temporada, pero principalmente me voy a quedar con esta declaración donde Jorge Fossati, después de el partido ante Barcelona, dice: para el domingo no está, sobre Rodrigo Ureña. Para aquellos que tienen buena memoria recordarán que en el partido ante Barcelona Rodrigo Ureña sale más o menos, ¿en qué minuto es? Sale en el minuto, ahora se los digo, debe ser minuto 60 y pico, 50 y tantos. A ver. Ureña. Cambios en la U. En aquel partido Ureña sale más o menos, ¿en qué minuto? Ajá, en el minuto 54 por Jorge Murrugarra. Partido contra Barcelona, o sea, solamente aproximadamente 9 minutos de la segunda mitad. Digo esto, después de ese partido da estas declaraciones Jorge Fossati y dice: para el domingo no está, sobre el partido contra Juan Pablo II. Está concentrado, pero simplemente para seguir con trabajos. Él viene arrastrando eso hace 3 o 4 semanas. Hace 3 o 4 semanas. Si estamos a 21 de mayo y el primer partido de Jorge Fossati con Universitario de Deportes fue ante la escuadra de UTC, y estamos hablando, atención, del 27 de abril, es decir, poquito menos de un mes, ¿no? Poquito menos de un mes, y dice que fue hace 3 o 4 semanas. Luego dice: antes que nosotros lleguemos. Ojo, antes que nosotros lleguemos. Tiene un golpe, movimiento malo con la rodilla que le provocó un dolor en el ligamento, ¿no? En ligamento. Y tiene esto mucho asidero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el partido de debut de Jorge Fossati, que es justamente ante UTC, como se los decía hace algunos instantes, creo que lo están pudiendo ver en pantallas, ¿sí? La U arranca en su alineación con este equipo, un sistema que en realidad es un 3-5-2, que tiene en la mitad de la cancha a Jorge Murrugarra como titular. E Inga, ojo, Inga por encima de Corso, que no sé si estaba suspendido o lesionado, creo que lesionado, pero lo cierto es que aquí tienes a Polo sobre... No, Polo, Corso estaba disponible. Acababa de la U ganarle a Barcelona y Corso había entrado en la previa. Pero lo cierto es que Polo y Carabalí sobre las bandas, pero Inga como zaguero central y Jorge Murrugarra titular. La U gana ese partido 6-0. Y claro, la gente se ilusiona, pero yo siempre voy a resaltar un aspecto clave. En ese partido, Fossati, ya cuando la U estaba goleando, lo saca a Williams Riveros y lo pone Rodrigo Ureña. Miren, Rodrigo Ureña al minuto 79. O sea, faltando 10 minutos y a la U estando goleando obviamente a este equipo. Si vemos los detalles, minuto 79. Miren, el último gol, que es de Diego Churín, llega al minuto 73. Ureña entra, la U hasta ese momento, que es el minuto 96 más o menos, y quizás más, no logra hacer ningún otro gol. Pero
¿no? Ureña ingresa 10 minutos. ¿Por qué lo pone? Ureña venía de sí jugar contra Barcelona. Miren, había jugado contra Barcelona, pero ya para esto se le notaba como, no sé si lesionado, pero algo sentido. No había tenido buenas presentaciones con Universitario de Deportes. Justamente por esa razón, Fossati toma la decisión de utilizar al bueno de Jorge Murrugarra, ¿no? En ese partido. De hecho, estoy mirando aquí, Ureña jugó los 90 minutos ante Barcelona en Guayaquil. ¿Por qué es tan clave? ¿Por qué es tan clave Ureña en Universitario de Deportes? Miren ustedes el dato curioso que les voy a lanzar y que creo que algunos, no todos, pero la mayoría debe haberse dado cuenta quizás. De los 3 partidos que Universitario ha perdido en el torneo local, Ureña no jugó contra Cusco Fútbol Club. Miren, no está. Contra Cusco no jugó ese partido. Y tampoco jugó contra Juan Pablo II. 2 partidos. De los 3 que perdió la U, 2 partidos no jugó. Y contra Alianza Atlético de Sullana, aquí lo tenemos, no arrancó el partido. No arrancó, los volantes fueron Costa y Vélez. La U jugó con un equipo suplente, recordarán, porque tenía el partido contra Barcelona. Jugó Murrugarra y Ureña ingresó en el minuto 58 recién, ¿no? Es decir, los primeros cambios que suele hacer Jorge Fossati, ya cuando la U estaba perdiendo. Entonces, de 3 partidos, Ureña no jugó 2 y 1 fue suplente en Universitario en la era Fossati. Solamente el único partido que Fossati ha ganado en el torneo local, que le ganó a UTC en condición de local y que lo ganó bastante bien, si se dan cuenta, no digo que no haya sido superior, al igual que por ejemplo contra Alianza Atlético, desde la posesión o desde la cantidad de ocasiones creadas, pero hasta el minuto 33, si no fuera que la U abrió el partido de pelota parada, ojo, de pelota parada, hasta ese momento la U y UTC estaban en un partido bastante parejo donde la U no encontraba los caminos, como le ha pasado contra Juan Pablo, como le ha pasado contra Alianza Atlético, como le ha pasado también, si quieren, contra Independiente del Valle, contra Barcelona en el Monumental y tal. La motivación puede ser distinta, hay equipos que te conocen menos porque los espacios son distintos, porque los equipos se tiran algunos atrás, otros se tiran más adelante, algunos los sometes, hay otra motivación de la hinchada, otra motivación de los jugadores si quieren, que también puede ser un factor no necesariamente al 100% determinante, pero está claro que arriesgas más en la Copa porque estás mucho más al límite de clasificar o de quedar eliminado que estando como líder en el torneo, perder la punta que finalmente le terminó sucediendo al cuadro estudiantil. Digo esto porque creo que la gran mayoría de nosotros que estamos del otro lado de la cancha, o sea que no somos entrenadores, podemos apreciar que más o menos, si quieren, podemos mover. Miren, la U no ha tenido a Perejedes bastante tiempo disponible y Ureña viene, yo diría, a un 70%, entre un 60 y 70% de sus cualidades. En el medio, Ureña tuvo 3, desde que arrancó el año de la U ha sido muy irregular, se han dado cuenta. Por eso yo digo que es una de las partes más importantes. Britos tuvo un año, arrancó así más o menos, pero fue de menos a más. Riveros, por lo menos en Copa, ha mantenido un buen nivel. Los delanteros están en deuda, pero en esa zona de la mitad de la cancha, Pérez se lesionó, Ureña se lesionó y el volante por izquierda, entre Jairo Concha, que perdió la titularidad, Vélez, que no termina de asentarse y tal, termina todo esto muy complicado. Miren, pero voy a enfocarme en el caso de Ureña, que tuvo la situación de que él quería irse para progresar futbolística y económicamente. Le salió la oferta de Belgrano, que finalmente no se concretó y terminó regresando. ¿Por qué se fue? Y todos sabemos que una de las grandes posibilidades era que podía llegar a la selección chilena. No se dio su llegada a la selección chilena, porque si él se fue en enero, febrero más o menos, y jugaba en Argentina, probablemente Gareca lo convocaba para marzo. No se dio ni su salida al extranjero a una liga mejor, que es la Argentina, ni la mejoría económica. No se dio su convocatoria a la selección chilena. Se lesionó, ¿ok? Se lesionó. Después de ello, se lesionó hasta en 2 ocasiones, y yo diría que se lesionó, pero no se terminó de recuperar al 100%. Se fue
Bueno, se fue el entrenador, él ha seguido jugando, pero se fue la persona que lo trajo, que es Barreto. En el medio perdió a su padre, un golpe durísimo, ¿no? Y luego volvió a tener un momento complejo. Sumado ese momento complejo, digo, a la situación de los hinchas que asustaron a su familia y se peleó con el público. Tiene 6 situaciones que han ido increciendo, donde Ureña se ha visto, creo yo, altamente tocado en un corto plazo. En menos de 4 o 5 meses ha tenido toda una situación que definitivamente te hace ¡puf! En la cabeza, ¿no? Y creería yo que hasta lo más grave es el tema de lo de la pérdida de su padre. Es verdad, Ureña es un futbolista profesional, como dice la mayoría, y tiene que estar a disposición y estas cosas pasan. Estamos todos ahí de acuerdo, pero no podemos negar la parte humana del futbolista. Hay muchas, desde aspiraciones, deseos, desde profesionales. Creo que cualquiera quisiera llegar a su selección nacional, cualquiera quisiera llegar a un fútbol más competitivo también. Uno solamente no puede verlo desde el lado del hincha, porque creo que Ureña, cuando ha jugado en la U, ha dejado todo siempre y ha rendido en la mayoría de ocasiones de una manera importante. Tanto así que el partido donde esto claramente se notó y que ha sido uno de los pocos que lo hemos podido ver al 100% así, es el duelo ante Barcelona en el Estadio Monumental, donde la U, siendo... A ver, en la primera mitad, sin llegar a generar demasiadas ocasiones, repito, terminó siendo, creo yo, igual superior a Barcelona, y fue titular ese día Ureña. Pero ¿qué pasa? Se lesiona en ese momento, el minuto 54, ingresa Murrugarra, y creo que cualquiera de los que está viendo este video sabe claramente que la U tuvo un cambio, que pasó, por decir, ¿no?, de un 80 o 90% de nivel competitivo a un radical 30% en ataque, sobre todo de la mitad hacia adelante. Pasó a ser un equipo defensivo. Si bien es cierto, Barcelona es un equipo que no se le caen las ideas, eso le facilitó la tarea a la U, tanto así que Fossati se vio en la obligación, si quieren, de poner a un Martín Pérez Guedes que estaba a media caña a Vélez y tratar de recuperar un poquito la pelota si es que se podía. Eso ya te dice claramente la diferencia que hay entre Ureña y Murrugarra. Y mucha gente por esa razón se la agarra con Murrugarra y dice, no, Murrugarra no está para la U. Lo que pasa es que comparan las características de futbolista de Ureña con las de Jorge. Mientras que el año pasado, en el 2024, cuando Ureña se lesionó y la U estaba buscando el centenario, lo reemplazó, fue nada más y nada menos que Horacio Calcaterra. Y Calcaterra hoy también está lesionado justo en el mismo momento en el cual no está disponible como se quisiera un elemento como lo es Ureña al 100%. Si uno va a los números de Horacio Calcaterra, también te vas a dar cuenta en las estadísticas que en los últimos partidos no ha estado disponible para el cuadro estudiantil, y las pocas veces que lo ha estado no ha sido al 100%. ¿Dónde vemos esto? Tenemos el último partido que jugó fue ante Melgar, justamente el partido que era por la lucha de la punta del torneo. Después de eso no ha jugado ni un solo minuto en la era Fossati. Pérez Guedes acaba de volver hace un par de partidos. Pérez Guedes había jugado contra Sport Huancayo el 28 de marzo, recién volvió casi 2 meses después, un mes y medio si quieren, más o menos. Pero miren, Calcaterra, que era inmediatamente después de Ureña quien lo reemplazaba, terminó no siendo una alternativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que Ureña es un futbolista, al igual que Calcaterra, que tienen un panorama de juego distinto que les permite sacar la pelota jugándola desde atrás, y eso reduciendo la tarea de los centrales. Es decir, vamos a ponerlo acá. Cuando la U sale jugando, normalmente, ojo que creo también que el nivel de Corso, que se lesionó y volvió, no ha sido el mismo. Voy a cerrarle de Ureña y me voy a enfocar a mencionar un tema con Inga. Ureña es un futbolista que se para en esta zona. Cuando cruza la mitad de la cancha y el equipo rival está metido, si se posa más o menos en esta zona, cuando la pelota la tienen los zagueros centrales,
la U va a lanzar la pelota para buscar a Valera o a Flores, principalmente a Valera para ganar ese segundo balón y que Ureña gane la red de caída, es decir, en esa zona presionen tanto Concha, Pérez Guedes, si está aquí Vélez o quien esté, ganen ese segundo balón. Pero si no tienen facilidad para salir, Ureña se recoge más o menos hasta esta zona, es aquí donde él empieza a pedirla y jugar con serenidad, levantando la cabeza, tocando hacia los costados, filtrando pelotas, metiendo pases largos y cambios de frente hacia los lados de Polo, de Carabalí, que son los costados, y dándole a la U salida. Esa salida que le da Ureña jugando, no se la da nadie en la U, aparte de él y o Calcaterra cuando ha estado en su momento como una alternativa. No te la da Pérez Guedes. Pérez Guedes es mucho más intenso hacia adelante y defensivo, pero no es un volante de salida como en el caso de Polo, que también puede ser una alternativa. Concha no tiene ni el físico ni la capacidad para trasladar tanto la pelota. Concha es un jugador que recibe, puede meter rápido 1 o 2 cambios de frente, pegarle larga distancia, poner un pase, pero en esta zona de influencia, no por detrás de la línea media, y cuando lo hace sucumbe normalmente ante la presión, que es lo mismo que le pasaba, recordarán ustedes en su momento, a Canchita González cuando estuvo jugando en la U. Quería ser el volante de salida y empezaba a trasladar la pelota casi desde esta zona hacia adelante y tendía mucho a buscar el contacto, a buscar la falta, perdía la pelota en muchas ocasiones y generaba problemas en la salida de la U. Algo que no pasa con Ureña, porque Ureña la recibe y tiene serenidad. No conduce la pelota, pero sí te pone el equipo a jugar. Y ese volante no es Murrugarra. Murrugarra es un volante que perfectamente puede entrar en un partido donde la U necesita defenderse, necesita tirarse de cara, necesita cortar las acciones del rival, buscar alguna falta, cortar la pelota lejos de tu campo. En esa clase de partidos, que hay partidos para eso, o momentos en el partido para eso, es lo que Murrugarra hoy está teniendo que cumplir y que no debería hacer porque no es un jugador de esas características. ¿Se dan cuenta? La U, ojo, si lo sacas a Murrugarra del equipo, no tiene ningún volante de marca neto, que debería tenerlo. O es verdad que hay que tener volantes mixtos, pero Concha no es un jugador de marca. Pérez Guedes marca sí, pero es más ofensivo que de marca. Lo mismo Vélez, lo mismo Costa. Son pocos, son muy pocos, ¿no? Entonces Ureña y Calcaterra, si se cansa Ureña, porque la intensidad es alta, porque la U está jugando 2 torneos, porque venía de una lesión, entonces no puede durar tanto en los partidos y no tienes disponible a Calcaterra, lo que hace Ureña, lo que hace Fossati, perdón, es tratar de hacer un mix utilizando a Murrugarra y esperando que para el torneo local le alcance con volantes como Concha, Vélez, Costa o Martín Pérez Guedes, pero lo cierto es que no le da. Y lo hemos visto, porque Juan Pablo le quitó la pelota, porque ante equipos como Alianza Atlético se quedó sin ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es que Ureña sea un 10 magnífico que automáticamente va a ponerte un pase gol, no. Pero le da salida al equipo, no obligando a que Riveros, Corso, Di Benedetto la lancen constantemente por lanzar, sino que sea de manera estratégica cuando el equipo rival te viene a presionar y cuando él tiene ese pase, casi control y pase en una hacia los costados para buscar a los carrileros, le da esa facilidad que no se la da cualquiera. Y lo otro, que creo que sí es un error de Fossati, netamente hablando, porque esto es una ausencia obligada de Ureña y de Calcaterra, que vamos a ver si llega ante Sporting Cristal. Se habla de que Ureña sí puede jugar, pero Calcaterra no tiene fútbol, y vamos a ver si finalmente se mete en la lista o no. Pero la otra, la que sí es un error netamente para mí de Fossati, es el hecho de forzar a que Inga juegue como carrilero por izquierda. Porque si bien es cierto, Fossati dijo, yo no estoy descubriendo nada porque ya lo teníamos mapeado desde ADT, que jugaba en esa zona y que él perfectamente puede hacer esa chamba, ¿cierto? Pero yo les pregunto, cuando la U contrata a Paolo Reina, la primera contratación de la U es César Inga, la segunda, Paolo Reina, 2 laterales carrileros por izquierda, y eso lo contrata en noviembre. En
enero, febrero más o menos, termina contratando a José Carabalí. ¿Por qué? Si ya tenía 2 futbolistas en la zona izquierda. Porque Bustos estaba claro que el que cumplía la función por esa zona no le daba lo que él estaba pretendiendo, ¿cierto? Donde se empieza entonces a destacar Inga, porque muchos decían, oye, pero Inga, ¿para qué ha venido a la U si no le da el nivel y tal? Cuando se lesiona Di Benedetto. Se lesiona Di Benedetto e Inga ingresa en esa zona. ¿Cuándo es eso? Dirán algunos. Ese partido se jugó, si no estoy mal, entre la quincena de marzo y finales de marzo, porque Inga juega reemplazando a Corso, que se había ido a la selección contra el Nacional de Ecuador jugando como stopper, que fue una de las novedades, y cuando juega luego la U ante Sport Huancayo en el Monumental, se lesiona en ese partido Di Benedetto e Inga lo termina reemplazando por izquierda. Es allí donde se termina destacando Inga en el Universitario como zaguero central, como stopper, no como carrilero por la izquierda. Y luego, ante la lesión de Corso, pasa a esta zona completando la línea de 3 y haciendo que la U se convierta en un equipo sólido, muy sólido defensivamente, salvo en el partido contra Barcelona de visitante. Ante la necesidad de sacar a Carabalí y no tener una opción por izquierda, ingresa Corso e Inga termina cumpliendo esa función. ¿Qué está pasando? Que Fossati está utilizando a Corso por ser el capitán, por tener experiencia, trayectoria, influencia en el equipo, ser importante en la historia de la U y todo lo que quieran, pero no en un buen momento. Entonces se está forzando por la necesidad de tener un volante intenso por aquí a que Inga salga de la posición donde se ha destacado en la U a utilizarlo como carrilero, que es una posición que conoce pero donde no se ha destacado, y que Carabalí, donde se ha destacado normalmente que es de carrilero, pase a jugar como un volante interior, dándole una intensidad innecesaria en un torneo local donde el ritmo suele tender a bajar y necesitas pensar un poquito más por momentos, ¿no? Entonces, por esa razón, Corso, que está lento, terminó sucumbiendo y cometiendo errores en los goles de la U también. Se genera todo un desorden defensivo. Por eso es que yo creo que desde lo que hemos visto en el plantel, si logra mantenerse una cierta tendencia de repetir el 11 y se recuperan jugadores, si Fossati es un técnico sensato, que espero que lo sea a partir de recuperar los jugadores, Inga tiene que ser titular. Ya se sabe, de hecho, que contra River no va a poder jugar Corso, así que lo más lógico sería que Inga vaya en esa zona. Vamos a ver cómo lo hace ante Sporting Cristal, pero tienes Inga, Riveros, Di Benedetto, Polo. Vamos a ver si Perejedes está disponible o no. Si Ureña logra en el partido contra Cristal jugar los 90 minutos, si es que entra el primer tiempo, 60 minutos y luego entra Murrugarra, pero el tema es a ver si llega contra River, Concha, para que le dé algo más de fútbol al equipo, no tanta intensidad, sino pensar y no tener que entrar a resolver cuando el marcador ya está 1 o 2-0 abajo, que es lo que le ha pasado muchas veces al equipo, y Carabalí por esa zona izquierda tener que hacer el recorrido regular con los dos delanteros. Ya con la vuelta del Tunche Rivera tienes la opción de hacerlo como el cambio revulsivo clásico que es, y si se te cansa Concha, pues tienes a Vélez, y si se te cansa Pérez Guedes o Ureña, pones a Murrugarra recién en ese momento, los últimos 30 minutos. Ya de repente, si en los primeros 60, con la intensidad que propone Fossati, la U ha logrado abrir el marcador y luego tienes que cerrarlo, pues ahí se entiende el ingreso de un jugador como Jorge Murrugarra. Dicho esto, creo que espero haberme hecho explicar. Decía en líneas generales que la situación personal, física, mental, emocional de un jugador como Ureña a lo largo de la temporada ha afectado mucho su no salida. No sé si se quiera quedar en la U, sus expresiones. Yo creo que en líneas generales sí, si no hubiera regresado, pero entiendo que en su corazón había el deseo de salir, si no hubiera tomado esa oferta o no se hubiera planteado esa oferta luego de salir bicampeón con la U, de jugar en su selección nacional. Lo cierto es que está aquí, se lesionó, una lesión dura, como dice Fossati, que tiene 3 o 4 semanas aquejándolo y a pesar de ello jugando, entonces no le permite estar al 100%. Ureña no está jugando al 100%, está claro eso. Por eso se lesionó ante Barcelona, por la intensidad además de lo que supone un partido de estas características. Regresa a jugar contra Cristal, donde muy probablemente también esté una situación compleja. La U ha perdido la punta del torneo, necesita a Calcaterra, que recién parece va a estar disponible, veremos.
Y también lo que decía yo, ¿no? De su papá, la situación de la hinchada con su familia, que los asustaron. Muy complejo todo. Esperemos que Fossati arme el equipo de una manera adecuada, por lo menos en el torneo local, como para mantenerse también en la pelea. Tiene un partido importante contra Cristal, luego contra River Plate. Va a depender mucho ahí ver si finalmente el equipo logra avanzar a los octavos de final, por lo menos como mínimo ha asegurado la Sudamericana, que ya eso es algo y le permite respirar un poquito más tranquilo el equipo, pero evidentemente la hinchada no va a estar nada cómoda. Vamos a ver en qué resulta esta situación. ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. ¿A qué crees que se debe el mal momento de la U? Ya te he dado una de las principales razones. Obviamente hay varias, pero creo que para entender por qué la U es hoy un equipo que no se le caen las ideas y que le cuesta construir fútbol de la mitad hacia adelante con ocasiones claras, tiene mucho que ver con estas ausencias y estas presencias de determinados futbolistas. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video análisis. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.